Buenos días y primero que todo quiero agradecer la oportunidad de conversar con ustedes sobre este tema. El tema que voy a tratar es cuáles son las estrategias para acelerar la adopción de la movilidad eléctrica en América Latina, con base en las lecciones y mejores prácticas de los países líderes. Primero debo comenzar por hacer una aclaración de definiciones. Es muy común que cuando usamos el término vehículo eléctrico, nos estamos refiriendo a los vehículos 100% eléctricos, pero en realidad técnicamente, además de los 100% eléctricos, incluye los híbridos convencionales, los vehículos de hidrógeno y los vehículos híbridos enchufables o híbrido recargable. En la conferencia yo me voy a referir a lo que se llama PEP, que es el vehículo eléctrico enchufable, que incluye tanto a los eléctricos como a los híbridos recargables. Un pantallazo rápido de la situación actual. El año pasado la cuota de mercado de ventas de plugins alcanzó 4.2% y como se ve en el gráfico, en los últimos años ha acelerado bastante al punto que el año pasado se pasó ventas acumuladas de 10 millones de vehículos eléctricos enchufables ligeros sin embargo, eso representa apenas el 0,75% de la flota en circulación en el mundo. Y los mercados líderes son China y Europa. Estados Unidos se ha rezagado. Y en el continente europeo destacan Alemania, Noruega, Francia y el Reino Unido. Noruega destaca porque además de tener las ventas per cápita más altas del mundo, su cuota de mercado de ventas es altísimo. El año pasado alcanzó 75%. Y eso se traduce en que a final del año pasado, más del 17% de los automóviles en circulación en Noruega eran plug-in. China y Estados Unidos, que tienen volúmenes muy altos, por ejemplo, en China, con 5 millones de vehículos vendidos, representa apenas el 1.9% en circulación y Estados Unidos el 0.7%. Es importante notar que Noruega, a pesar de todo el avance que ha tenido, ya hoy en día debe estar casi en 20%, le va a tomar 15 años para sustituir completamente la flota ligera existente de combustión interna. ¿Cuáles son los beneficios de la movilidad eléctrica? El primero y más importante es la reducción de las emisiones de carbono equivalente o las emisiones de gases de efecto invernadero. A nivel mundial, el sector transporte representa el 23% de sus emisiones y en América Latina el 35%, específicamente el transporte terrestre en América Latina es un 28%. Ahora, ¿por qué cambiar a los vehículos eléctricos? El primer gran tema es la eficiencia energética. En un motor de gasolina, solamente del 12 al 30% de la energía contenida en el combustible se aprovecha para mover el vehículo. El diésel es más eficiente, mientras que un motor eléctrico tiene mucho mayor eficiencia. Ahora, cuando en el caso de los vehículos recargables hay una pérdida por carga que lleva la eficiencia al 77%, pero aún vemos que los vehículos eléctricos son 3 veces más eficientes que los de gasolina y el doble de los de diésel. Cuando tomamos en cuenta el ciclo de vida completo de los distintos tipos de automóviles, lo que se llama el análisis de la cuna a la tumba, los vehículos eléctricos tienen una menor huella de carbono. El ejemplo del gráfico que está ahí es de Estados Unidos para la red de electricidad, la mezcla media. Para esa mezcla media, un vehículo eléctrico ahorra las emisiones de un vehículo eléctrico son apenas 55% de un vehículo convencional y las de un híbrido enchufable del 72 al 73%. Este resultado depende mucho de la matriz, de la mezcla de la matriz energética. Y lo deseable es que fueran 100% renovables para obtener la reducción máxima. En el gráfico podemos ver para países electos de América Latina cuál es la cantidad, el porcentaje de energía renovable. Podemos ver que Costa Rica y Paraguay lideran, seguidos por Colombia y Brasil, y lógicamente son los países que tienen el mayor potencial para lograr reducciones de carbono en el sector transporte si sustituyeran su parque automotor por vehículos recargables. El segundo gran beneficio es el aire limpio en las ciudades. Los vehículos de combustión interna producen emisiones nocivas, principalmente las partículas PM10
Y los motores diésel son los principales contribuyentes a las partículas en suspensión. Según la Organización Mundial de la Salud, se producen 4.2 millones de muertes al año debido a contaminación del aire en las ciudades y alrededor de un cuarto, o sea, más de 1 millón, es del sector transporte. En América, los vehículos eléctricos, 100% eléctricos, no producen contaminación local porque no hay motor. Y eso es independiente de la fuente de electricidad. Por supuesto que si la fuente de electricidad no es renovable, lo que estamos haciendo es trasladando la producción de las emisiones a la planta, que normalmente están fuera de las ciudades, pero es un beneficio muy importante para la ciudad, independientemente del tipo de electricidad. Y aún los híbridos recargables normalmente tienen botones que permiten operar en modo 100% eléctrico, que sería lo deseable dentro de las ciudades, con lo cual también contribuye. En América Latina se utiliza mucho lo que se llama la restricción por placas, motivado por el congestionamiento de tránsito. Y básicamente circulan 2 o 4 o 3 placas por día. Hay 3 casos especiales, Santiago, Chile, Sao Paulo, Brasil y el Distrito Federal de México, donde tienen eventos con mucha frecuencia de contaminación extrema. Y en estas 3 ciudades, cuando se comenzó a usar la restricción por placa, la motivación fue ambiental. Fue debido a la mala calidad del aire. En el caso de Santiago y México, ya han desarrollado un sistema muy sofisticado de alertas donde se ajusta la circulación según el número de placas. Y esto es un ejemplo de la gravedad de los eventos extremos de contaminación que pueden haber en las ciudades. Un tema que es específico para América Latina y para los países y la mayoría de países del tercer mundo es que electrificar nos permite reducir la dependencia del petróleo. Sobre todo en países pequeños, donde la importación de hidrocarburos tiene un impacto muy negativo en el crecimiento de la economía, cambiar a vehículos eléctricos tiene esta ventaja. En el caso de América Latina, Uruguay, Paraguay, República Dominicana, Costa Rica y otros países centroamericanos son importadores netos de hidrocarburos. Y como son países pequeños, las distancias a recorrer son cortas. Esto los hace candidatos naturales para electrificar sus flotas. Para dar un ejemplo de que estoy hablando del impacto en economía, tomé el caso de República Dominicana y Costa Rica, que son 2 destinos líderes en la cuenca del Caribe. Podemos ver que en negro es lo que el país pagó por su factura petrolera, en verde los ingresos por turismo. En la última década, Costa Rica, 60% de lo que ganó con turismo lo tuvo que gastar en factura petrolera. Y en el caso de República Dominicana, el 66%. Viendo cuando el petróleo estuvo más alto en este periodo, en el caso en 2011 para Costa Rica, todo lo que entró por turismo y un poquito más lo tuvo que gastar en la factura petrolera. Y similarmente en 2011 en República Dominicana también todo lo que le ingresó por turismo y un poco más lo tuvo que gastar. Esto es un impacto que normalmente no se toma en cuenta, pero para los países pequeños importadores netos de petróleo es muy importante. Otro beneficio propio que es de América Latina es el potencial que los vehículos eléctricos le brinda a varios países para la producción de baterías de litio. Las principales reservas de litio del mundo se encuentran en China y a lo largo de los Andes. Y Argentina, Bolivia y Chile tienen 54% de las reservas mundiales de litio. Esto quiere decir que con las políticas adecuadas, estos 3 países tienen gran potencial de ser productores de baterías, y en el caso de Bolivia sería muy importante. El Salar de Uyuni en Bolivia es la reserva más grande del mundo que se puede explotar se calcula por 200 a 300 años. Ahora, sobre este potencial beneficio, es muy importante que la explotación del litio implica riesgos ambientales y sociales que deben manejarse adecuadamente. Primero que todo, el impacto en los ecosistemas de los salares, el impacto en las comunidades locales indígenas, y tomar en cuenta que es una zona con escasez de agua y la producción actual de litio en Chile y Argentina utiliza mucha agua. ¿Cuáles son las estrategias para acelerar la adopción? Como se mencionó antes, no existe paridad de precio entre los vehículos convencionales y los recargables. Hoy en día, para un automóvil de 300 kilómetros de autonomía, la diferencia es de $10,000 y se espera que con la reducción del precio de las baterías baje
esa diferencia a $5,000 en 2030. Para un autobús eléctrico es mucho mayor, va de $150,000 y podría ser más dependiendo de la autonomía que se quiera. Esta brecha en los países desarrollados la resolvieron con apoyo financiero. Básicamente en Europa, China y Estados Unidos se han dado bonos en el punto de compra, en Estados Unidos créditos de impuestos y en el caso de Noruega exención de impuestos. Desde el punto de vista del costo total de propiedad, o sea, la compra más la operación en Estados Unidos, China y Europa, gracias al bajo costo de operación y mantenimiento de los vehículos eléctricos, el TCO, como se dice en inglés, ya es menor que para un vehículo de combustión interna. Sin embargo, es muy importante considerar que la mayoría de los consumidores cuando va a comprar le da más peso al precio de compra que a los ahorros futuros. Y entonces no toman en cuenta el TCO. Y que el TCO va a depender del precio en cada país de la electricidad y de la gasolina, donde juega un papel muy importante los impuestos locales y nacionales. En el gráfico podemos ver el precio de la gasolina por kilómetro ya traducido y con la excepción de Venezuela, donde la gasolina prácticamente la regalan, es a 25 centavos de dólar el galón, el costo por kilómetro es mucho más bajo en todos los países excepto Venezuela. Varía de un 10 al 30% del precio de la gasolina. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que las estructuras tributarias de la mayoría de los países de América Latina aumentan mucho el precio de los vehículos eléctricos y de los vehículos en general, con lo cual el precio comparado con, por ejemplo, Estados Unidos aumenta del 20 al 96%. Entonces hay mucha incertidumbre de si realmente hay paridad del TCO cuando estamos hablando de flotas de vehículos eléctricos. ¿Cuál es la recomendación? Los recursos públicos en América Latina son escasos, por lo tanto, no es viable dar subsidios directos como se ha hecho en los países desarrollados. Parece una estrategia, una apuesta más segura, hacer como hizo Noruega. Como los impuestos de los vehículos son altos, dar exenciones a todos los impuestos durante cierto periodo de introducción, pero fijando un valor máximo, un techo a esa exención. No queremos financiar vehículos de lujo. Y en muchos países se beneficia solo a los vehículos 100% eléctricos, pero en realidad América Latina no puede darse el lujo de estar haciendo diferencias. Debería incluir también a los híbridos recargables, con una autonomía mínima, porque hay vehículos de este tipo que realmente la autonomía es muy baja y no funcionan casi en modo eléctrico. Para compensar el impacto en el equilibrio fiscal, los franceses utilizan el sistema de bonus malos, que básicamente es para compensar las pérdidas que se está teniendo el fisco por los vehículos eléctricos, cobrar mayores impuestos a los vehículos con más huella de carbono, como los pickups, SUVs y vehículos de lujo. Lo otro es, aprovechando las concesiones que el Estado da para el transporte público, taxis y autobuses, usar los contratos para hacer una transición gradual de la transformación de las flotas. Menciono ahí el ejemplo, en el caso de exenciones, Costa Rica las aprobó en 2018. La flota de autos eléctricos pasó de 200 a mediados del 2018 a 2,000 hoy. Y realmente es una estrategia que ha funcionado muy bien. Y esas exoneraciones son válidas solo por 5 años. Hablando de las acciones más efectivas, y aquí ya no es el gobierno central, sino principalmente las ciudades, es la conversión de las flotas, priorizar la conversión de flotas. Los operadores de flotas son más sensibles al costo total de propiedad, lo que facilita entonces la opción porque están conscientes de los ahorros que vienen al futuro. En el caso de transporte público, buses y taxis, es muy importante hacerlo sin modificar las tarifas, aprovechando el menor costo de operación. En el mundo, únicamente en 2 ciudades de China, ya la flota de autobuses se convirtió 100% eléctrica y hay muchas lecciones que ver ahí. Lo mismo que las flotas de taxi de otras 2 ciudades. Como pueden ver, Shenzhen es la líder mundial en este tema. En el caso latinoamericano, los líderes son Transantiago y Transmilenio. Transantiago cuenta con la flota de autobuses eléctricos más grande del mundo fuera de China. Y Bogotá, Colombia, va a alcanzar próximamente ya más de 1,000 unidades, así que son 2 casos a estudiar y ver con detalle. El caso de Santiago es muy interesante cómo cambiaron los contratos de concesión. Y en varias ciudades de la región hay pilotos demostrativos y introducción gradual de los autobuses. Y aquí lo que quiero
resaltar es que los pilotos son muy importantes y hay que tratar de promoverlos siempre que se pueda. En cuanto a los incentivos no financieros, son los clásicos: acceso libre a carriles exclusivos y, en el caso de América Latina, exención a las limitaciones de la restricción vehicular, sea el pico y placa en Colombia, el rodicio en Sao Paulo, y facilitar el estacionamiento, tanto en calles como en lotes de estacionamiento gratuito, y como el caso de Noruega, que ilustra una fotografía, donde hay estacionamientos gratis, exclusivos para vehículos eléctricos, porque además de estacionar pueden cargar. El otro tema muy importante para la adopción es la infraestructura para cargar. En Europa y Estados Unidos, la mayoría de los propietarios hace esta carga en casa. En China, casi nadie. La carga es muy importante porque simplemente conectar el carro en la casa a 110 toma mucho tiempo. A 220, colocando un cargador de pared, toma de 6 a 8 horas. Y la carga rápida toma 30 minutos para dejar la batería al 80-90%. Además, en muchos de esos lugares hay oportunidad de cargar en el trabajo. Esto parece broma, pero ¿qué opciones tienen los propietarios de carros eléctricos que viven en apartamentos o estacionan en la calle? A la izquierda vemos en el Reino Unido a alguien que pone una extensión desde la puerta de su casa, y a la derecha vemos en China, donde son creativos para hacer extensiones en el aire y todo tipo de conexiones peligrosas. El problema es que la opción de cargar es muy limitada en áreas densamente pobladas. Entonces se requiere una fuente de inversión para infraestructura pública de cargar. Como vemos en la tabla, los precios de los cargadores rápidos cuestan de $30,000 a $50,000. Dado la situación apenas introductoria de vehículos eléctricos en América Latina, tenemos un problema de huevo y gallina. Hasta que no hayan suficientes carros, no es negocio para nadie cobrar por hacer esto. Pero si no hay suficientes cargadores, la gente no los compra. Y en ese sentido, la recomendación es que la inversión inicial la haga o la subsidie el gobierno hasta que haya suficiente penetración. Quiero cerrar diciendo que en muchos países, por ejemplo en el mismo Costa Rica, los beneficios son solo para los carros 100% eléctricos. No se debe discriminar otras opciones, o sea, seguir una estrategia de todas las anteriores. Esto es, los recursos de América Latina son limitados, hay unos países más pobres que los otros, por lo tanto debemos aprovechar los recursos naturales, la infraestructura existente y las tecnologías disponibles en cada país. Entonces, si Ecuador tiene ya una penetración de vehículos híbridos convencionales, ahí estamos cortando la huella de carbono de un 30 a 50%. Continuémoslo haciendo. Brasil tiene etanol de caña de azúcar sostenible. Continuémoslo usando. Brasil tiene carros flex. Ya ahora acaban de lanzar los carros híbridos flex. Y etcétera. Hay muchas tecnologías y realmente no podemos buscar la perfección. Es mejor ser práctico y hacer lo posible. Y aquí cierro. Muchas gracias. Gracias.